El barco temblaba. Sus paredes metálicas. Gimió bajo presión y alarmas. Gritaban en cada pasillo. Afuera, él. La estrella moribunda brillaba como un ojo furioso. Sus rayos bañan el casco de rojo anaranjado. Luz. El pánico se extendió entre la tripulación. Voces alienígenas agudas y estridentes llenaron el sala de control. Esto es todo. El núcleo estará. Golpe. Gritó uno. Las cápsulas de escape estaban ya en lanzamiento. Cápsulas azules y verdes. Informe. Diminuto contra la enorme embarcación. Los extraterrestres se movían como una manada. Desesperados y caótico. La mayoría eran jóvenes o inexperto, y el miedo lo había nublado. Su juicio. Jax Marlowe, el humano mecánico, se paró en medio de la caos, calma como siempre. El sudor corría por su frente, pero sus ojos recorrieron la monitores, rastreando los sistemas del barco. Era el único humano a bordo. Un pequeño figura fibrosa en un universo que a menudo dudaba del valor de los humanos, pero no lo hizo. Cuidado. El pánico no le sentaba bien. Miró alrededor de la tripulación que huía. Todos. ¿Te vas? ¿En serio? Murmuró en voz baja. Respiró hondo, sacudiendo la cabeza. No se movió hacia las cápsulas de escape. En cambio, él caminó hacia la bahía de ingeniería donde las luces parpadeaban peligrosamente. El capitán alienígena gritó órdenes por encima de él. Comunicaciones. Marlowe, tienes que irte. Nosotros. No puedo esperar por ti. Jax no respondió. Inmediatamente. Estudió el barco. Mapa energético, notando algo extraño. Sección del barco, el corazón mismo de la bahía de ingeniería mostraba una apariencia extraña. Fluctuaciones. No fue solo el fallo del reactor. Había algo más allí. Algo oculto. Se giró hacia la puerta. Quedarse, dijo con firmeza. La comunicación se fue. Silencioso. Los extraterrestres no podían entender. ¿Por qué? Habían abandonado el barco, suponiendo que explotaría, y ahora ellos. Lo dejó solo. Para la mayoría de las especies, el miedo habría sido suficiente para conducir. Los sacaron del barco. Pero los humanos estaban diferente. Jax tenía una vena obstinada, que se negó a renunciar y una curiosidad, que a menudo superaba al miedo. Sentía vivo, incluso en peligro. Los pasillos estaban vacíos, pero el barco se sentía vivo a su manera. Cada zumbido, cada parpadeo de la luz parecía susurrarle. Jax se movió con cuidado, sus botas resonando. El suelo de metal. Saltaron chispas de un panel dañado, pero se agachó y giró. Su cuerpo fuera de peligro. Está bien, él murmuró. Veamos qué estás escondiendo. La bahía de ingeniería era enorme y estaba llena, con máquinas que zumbaban, silbaban y, ocasionalmente se producían chispas. Los paneles estaban quemados por circuitos defectuosos, y las luces de advertencia parpadearon en rojo y amarillo. Un patrón caótico. Jax sacó su kit de herramientas, simple en comparación con él. Tecnología extraterrestre a su alrededor. Pero los humanos. Tenía talento para la improvisación. No era solo un mecánico. Era un problema. Solucionador. Se arrodilló junto a una consola y comenzó a examinarlo. Sus dedos trabajaban rápidamente, rastreando cables, comprobando voltajes, reparando circuitos que los extraterrestres habían abandonado. El panel se estremeció bajo su toque, pero no lo hizo. Pánico. Una mano humana a veces podría hacer lo que cientos de manos extrañas no pudieron. Mientras trabajaba, notó un pequeño panel, oculto bajo una capa de polvo y corrosión. Símbolos extraños lo cubrían. Símbolos que no coincidían con los del barco. Marcas habituales. Limpió el polvo. Y abrió el panel.
Dentro, un suave. El resplandor pulsaba rítmicamente, casi como un latido del corazón. ¿Qué? Susurró. Él. El panel no era solo un control roto. Sistema. Era algo más. Algo secreto. El barco tembló violentamente y un claxon de advertencia sonó y gritó en sus oídos. Un panel explotó cerca, enviando chispas. Volando. Jack se agachó instintivamente, rodando para evitar el fuego. Cuando se puso de pie, de nuevo se dio cuenta que él era la única vida. Abandonados a bordo de la nave. Los extraterrestres sabían. Huyó, dejándolo con este misterio. La mayoría habría corrido. La mayoría habría. Abandonó el barco por completo. Pero los humanos tenían una valentía extraña. Una terquedad que a menudo rayaba en tontería. Y Hax lo sintió ahora, corriendo a través de él como electricidad. Examinó más detenidamente el panel brillante. De cerca, los símbolos parecían cambiar, casi como si estuvieran intentando comunicar. Su corazón latía con fuerza de emoción. Si esto era lo que él pensaba que era, podría cambiarlo todo. Los humanos a menudo eran subestimado en la galaxia, visto como débil o desprevenido. Pero momentos como este demuestran por qué los humanos sobrevivieron donde otros fracasaron. Un repentino obturador recorrió el barco. Jack tropezó y se apoyó contra el suelo. Una viga de soporte. Chispas llovieron desde el techo. El reactor era inestable y, si no tenía cuidado, el barco se hundiría. Colapsar por completo. Necesitaba un plan y rápido. Pero Hax no entró en pánico. El pánico no era útil. Pensar con calma fue. Rápidamente. Evaluó la situación. El reactor estaba fallando en 3 sectores, pero el núcleo podría estabilizarse apenas si arrastró la energía a través del auxiliar. Circuitos. Era peligroso, sí, probablemente mortal, pero los humanos a menudo prosperó donde el peligro era mayor. Él, movido al panel auxiliar, llave en mano. Las luces parpadearon en lo alto y el barco gruñó como si protestara por su interferencia. Vamos, murmuró. Vamos, vieja. Veamos qué pasa. Has estado escondido. Mientras trabajaba, un sonido extraño resonó desde lo más profundo. El barco. Un zumbido bajo, casi musical. No coincidía con ninguna de las máquinas que tenía. Sabía. Curioso, Hack se detuvo y escuchó. El zumbido parecía consciente. Subía y bajaba, respondiendo a sus movimientos. Está bien, dijo. Dijo con cautela. Esto no es solo un barco. Problema. Esto es otra cosa. Ese pensamiento le provocó un escalofrío. Los humanos prosperaron gracias al descubrimiento. Eso fue parte de su naturaleza, la curiosidad, ingenio, coraje. Y ahora, solo en un recipiente moribundo, Hack sintió el peso de esa verdad. Él no solo estaba luchando por sobrevivir, estaba descubriendo algo que nadie más pudo. Pasaron los minutos, aunque se sintieron como horas. Chispas. Continuó volando, luces de advertencia. Destelló y el barco tembló violentamente. Pero Jack trabajó incansablemente. Sus manos. Se movió sobre cables, paneles y circuitos, improvisando reparaciones con habilidad y instinto. Cada problema resuelto revela otro, cada uno más complejo que él. Último. Y entonces lo encontró. Un escondido. Pasillo detrás de un muro de mantenimiento. Estaba sellado con cerraduras antiguas oxidadas. Con el tiempo, lo abrió, revelando. Había oscuridad más allá, pero un débil resplandor llegó. Desde dentro, pulsando rítmicamente. Casi como un latido. La respiración de Hax. Atrapado. Bueno, dijo en voz baja, esto es. Porque los humanos nunca se rinden. Veamos qué. Te estás escondiendo. Entró en él.
Pasillo, linterna en mano. El zumbido se hizo más fuerte, casi dándole la bienvenida. El barco parecía estar vivo ahora, ya no solo metal y circuitos. Era un misterio, un rompecabezas, y Marlo de Jack estaba decidido para resolverlo. Afuera, cápsulas de escape. Continuó corriendo hacia el espacio, llevando alejar a los alienígenas asustados. Ellos vivir, pero nunca sabrían lo que había pasado. Se quedaron atrás. No vieron el secreto oculto del barco. No lo hicieron. Ver a un mecánico humano solo, desafiando el miedo. Y entrar en lo desconocido, porque eso era humanidad, esa terquedad, ese coraje, esa falta de voluntad para dejar un problema sin resolver. Jack pisó en el pasillo. El tenue resplandor que tenía, visto desde el panel oculto, proyectado a lo largo. Sombras a lo largo de las paredes. El aire olía, viejo y metálico, como una tumba que ha estado sellado durante siglos. Cada paso resonó con fuerza, rebotando en el acero. Paredes, lo que le hizo preguntarse si había otra persona en el pasillo con él. Todos. Bien, murmuró para sí mismo. Vamos. Mira lo que escondes. El pasillo, extendido muy por delante, girando como una serpiente. Los paneles cubrían paredes, muchas de ellas con chispas o parpadeos. El zumbido de la sección oculta se hizo más fuerte, mientras caminaba, vibrando suavemente en suelas de sus botas. No era solo sonido, era casi como si el barco estuviera vivo, respirando tranquilamente en oscuridad. Jack se extendió la mano y tocó un panel. Sus dedos recorrieron el extraño símbolos que había visto antes. Ellos brilló débilmente, reaccionando a su tocar. Interesante, susurró. Los humanos tenían una forma de notar las cosas. Otros ignoraron esa simple curiosidad. A menudo los hacía mejores en la resolución de problemas. Problemas que ahora mismo estaba ahorrando. Le impide caminar ciegamente hacia el peligro. A medida que se adentraba más, se dio cuenta de que el barco ya no era solo un lugar para arreglar. Era un rompecabezas. Maquinaria rota, puertas que no se abría, luces que parpadeaba en patrones. Todo parecía conectado. Todo el instinto que Jax le había dicho que pagara. Atención. De repente, un fuerte estruendo resonó. Detrás de él. Saltó, girando alrededor. Con su linterna. Nada se movía. El barco tenía su propia forma de asustarlo. El panel se sacudió y cayeron chispas como diminutas estrellas, y el zumbido se intensificó. Jax tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. El miedo era natural, pero el pánico nunca. Ayudó. Llegó a otra habitación. Era enorme, lleno de maquinaria que no entiendo completamente. Cables largos colgados de el techo, balanceándose ligeramente, y extraños cilindros se alineaban en las paredes, pulsando débilmente. Notó una fina capa de polvo cubriendo todo excepto el suelo en una esquina que parecía recientemente perturbado. Jax se agachó y examinaron la zona. Huellas, ellos. No coincidía con ninguna bota humana. Y no, el extraterrestre había estado aquí. Todos se fueron. Barco. Quienquiera o lo que sea que haya estado aquí. Ya no estaba vivo. Una suave preocupación. El sonido atrajo su atención hacia el otro lado de la habitación. Allí, escondido detrás de un maraña de cables, era una consola brillando. Débilmente. No estaba activo de forma normal. Camino. Las luces pulsaban rítmicamente, casi como un latido. Jax se acercó. Fascinado. Se arrodilló frente a él y limpió el polvo. Los símbolos brillaron en la pantalla, moviéndose como si estuviera vivo. La consola no estaba rota.
Estaba esperando. Esperando que alguien lo entienda. Esto es más que un barco, dijo Jack. En silencio. Estás ocultando algo. Algo importante. Empezó a examinar la consola con cuidado, presionando los botones, rastreando circuitos, tratando de desbloquear el secretos. Algunos de los símbolos respondieron a su tacto. Otros permanecieron estáticos. Pero poco a poco se dio cuenta de que era una patrón, una especie de código. Jax trabajó incansablemente. Pasaron los minutos o tal vez horas. Era difícil decirlo. El zumbido de el barco llenaba el silencio, a veces, subiendo y bajando, casi como si fuera respiración. Rastreó cables, los redirigió, circuitos, e incluso utilizó partes de su kit de herramientas de maneras que no fueron previstas por los diseñadores originales. Finalmente, con un clic suave y la consola respondió. Una pequeña sección de la pantalla parpadeó. Y apareció una proyección holográfica. Al principio no estaba claro, solo formas y líneas, pero poco a poco se fue formando una modelo tridimensional del barco. Secciones de la nave se iluminaron y pulsaron, en colores que no comprendía del todo. Jack lo miró fijamente. Esto no es solo el diseño del barco, murmuró. Es algo más. Se dio cuenta de que la sección del barco en lo profundo del núcleo estaba completamente oculto a la normalidad. Esquemas. Las líneas en la proyección. Latía casi como si lo invitara a explorar. Trazó la ruta con su dedo. Condujo al corazón mismo de la barco, el lugar donde la tripulación siempre había estado. Evitado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los extraterrestres habían huido, aterrorizados por lo que pudiera pasar. Pasar aquí. Pero los humanos tenían curiosidad y coraje en igual medida. Jack sonrió levemente. Esa terquedad había mantenido viva a la humanidad en innumerables situaciones imposibles, y ahora tenía. Lo trajo aquí. Se movió hacia el corazón de la nave. Los pasillos crecieron. Más estrecho, el zumbido más fuerte. Luces. Parpadeó y los paneles zumbaron con extraños energía. Jack se agachó bajo un árbol que caía. Cable y siguió adelante. Cada paso fue cuidadosamente medido. Un movimiento en falso y el barco podría derrumbarse a su alrededor. ¿Cómo? Dobló una esquina y encontró un pequeño cámara. Las paredes estaban revestidas con máquinas diferentes a todo lo que había hecho antes. Visto. Algunos emitían una suave luz azul. Otros brillaban de color verde. En el centro de la habitación era una estructura cilíndrica, transparente, lleno de remolinos. Energía. Latía como un latido del corazón. Y Jack sintió un extraño tirón como si la nave lo estaba llamando. Se acercó, extendiendo la mano para tocar el cilindro. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie, la energía reaccionó. Se movió, fluyendo alrededor de su mano sin tocarlo. Las luces de las máquinas parpadearon y, por un momento el zumbido se volvió bajo, tono casi musical. «Está bien, Jax», susurró, asombrado. «Esto no es solo maquinaria. Está viva de alguna manera». Él rodeó el cilindro, examinando cada ángulo. Los paneles mostraban corrientes de símbolos y ecuaciones que no entendió completamente. Entendía, pero podía ver patrones. Su intuición humana le dijo cómo interactuar con él, tocar ciertos. Los símbolos hicieron que las luces cambiaran de color, y palancas móviles ajustaban el pulso de la energía. Por primera vez, Jack se dio cuenta de que no solo estaba reparando un barco, estaba despertando algo que había estado inactivo durante décadas o más. El corazón se aceleró. Los humanos a menudo tenían un don por ver posibilidades que otros pasaron por alto. Y ahora mismo,
lo estaba demostrando. Un temblor repentino sacudió el barco. Jack tropezó y apenas logró recuperarse. Chispas llovieron desde el techo y el zumbido se hizo más fuerte, casi como un advertencia. Se dio cuenta de que el núcleo de la nave estaba inestable. La sección oculta que tenía. El hallazgo estaba relacionado con la falla. Reactor. Si no actuaba rápido, todo el barco podría colapsar. Pero Hax no entró en pánico. El pánico nunca ayudó. Pensé rápidamente, recordando viejos principios de mecánica y improvisación. Comenzó a redirigir la energía, conectando circuitos auxiliares para estabilizar el núcleo. Saltaron chispas, los cables silbaron y las luces parpadeaban violentamente, pero él trabajaba constantemente. Mientras ajustaba los circuitos, el cilindro pulsó con más fuerza. La energía por dentro parecía responderle, casi como si reconociera su tacto. Hax sintió la emoción del descubrimiento. Humanos fueron a menudo subestimados por la galaxia, pero momentos como este demostraron su valor, creatividad, coraje y terquedad. Esos eran humanos, fortalezas, y las tenía todas. Tiempo pasó como un borrón. Cada éxito, la conexión lo acercó a estabilizando la cámara oculta y quizás el propio barco. El zumbido el barco se movió, a veces se elevó, a veces cayendo, como si estuviera vivo y consciente. Hax se dio cuenta de que no estaba solo. No, en el sentido habitual, de todos modos. Algo inteligente estaba aquí esperando, observando, reaccionando. Finalmente, después de lo que parecía horas, el pulso energético de la cámara se estabilizó. Las luces parpadeantes se volvieron consistente, y el zumbido se suavizó hasta convertirse en un ritmo suave. La sección oculta el barco estaba vivo, estable y respondía a él. Jack dio un paso atrás, secándose el sudor de su frente. Miró a la cilindro en el centro, brillando suavemente. Está bien, dijo en voz baja, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Te encontré. Ahora, ¿qué eres? Una suave vibración recorrió a través del suelo los símbolos en él. El panel se movió ligeramente, formando patrones. No lo entendía del todo, pero podía. Siente el significado. El barco ahora estaba vivo de una manera nueva. Y, por primera vez, Hax sintió el peso de lo que había descubierto. Los extraterrestres. Había huido, pensando que el barco era condenado. Pero él, un solo mecánico humano, se había quedado, y por eso, descubrió algo extraordinario. Algo que podría cambiar la forma en que la galaxia vio a los humanos para siempre. Hax tomó respiró hondo y se acercó a la cilindro. El zumbido pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. Fuera lo que fuese, era vivo, y lo había elegido. Mira, me gusta, susurró. No me voy. Esta vez. El secreto oculto del barco despertó, y el mecánico humano estaba listo para recibirlo. El zumbido en la cámara se había vuelto más fuerte, resonando a través de piso y paredes. El marlo de Jack estaba frente al cilindro brillante, su corazón palpitando de emoción. Cada instinto. Le dije que esto no era solo un poder, fuente o algún experimento olvidado. No, esto era algo vivo, algo inteligente. Rodeó el cilindro, lentamente, observando la energía pulsante. Dentro, se arremolinaba como luz líquida. Colores y patrones cambiantes que parecían casi deliberado. Mientras extendía la mano. De nuevo, una suave vibración recorrió su brazo. Los símbolos en los paneles cambiaron en respuesta, formando secuencias que no hicieron sentido al principio. Pero a medida que los estudiaba,
Se dio cuenta de que no eran aleatorios. Estaban intentando comunicarse. Está bien, dijo. Susurró para sí mismo. A ver si puedo hablar contigo. Los humanos tenían una extraña talento, intuición, incluso en la vastedad. Galaxia alienígena. Esa habilidad a menudo permitía para que entendieran cosas que otros no podían entender. No. Hax confiaba ahora. Tocó uno de los paneles y una serie de luces. Parpadeó en respuesta. La energía interior. El cilindro pulsó más brillante como si, reconociéndolo. De repente, un suave. La voz llenó la cámara, no a través de altavoces, pero dentro de su mente. Calma. Deliberado y curioso. ¿Quién eres? Hax se quedó paralizado por un momento. Su mente corría. ¿Era una voz? ¿Una inteligencia real? Respiró hondo. Soy Hax Marlowe, él dijo en voz alta, aunque la voz no parecía necesitar sonido. Un humano. Reparo cosas. Soluciono problemas. Y ahora mismo, estoy tratando de averiguar qué eres. Ah. Siguió una pausa. Entonces la voz habló. De nuevo. Humano. Curioso. Persistente. Interesante. Jack sonrió. Estás vivo. ¿No es así? Algún tipo de IA. Pero no. Solo una máquina. Te sientes diferente. Tú. Percibo correctamente, respondió la voz. Yo. Soy el corazón de este barco. Yo contengo conocimiento. El trabajo de muchas generaciones. Pero he estado inactivo, esperando. Hax se arrodilló junto al cilindro, estudiando él. Energía arremolinada. ¿Por qué latente? Preguntó. ¿Por qué esconderse? Había peligro. Él. Ahí respondió. La misión del buque era interrumpido. Los que me diseñaron. Temía mal uso. El barco fue abandonado. Yo. Permaneció encerrado dentro de la protección. Sistemas que esperan una mente capaz de. Entendiéndome. Los ojos de Hax se abrieron. Y decidiste que yo era esa mente. Tú. La presencia era diferente. La IA dijo. Valiente pero cuidadoso, curioso pero persistente. Quedarían pocas especies. Cuando todos los demás huyeron. Humanos. Tú. Sobrevivir donde otros fracasan. Hax sintió una oleada de orgullo. Los humanos a menudo eran subestimado. En la galaxia, los extraterrestres. Se rió del tamaño humano, se rió de su tecnología, se rieron de su fragilidad. Sin embargo, allí estaba él, solo, frente a un inteligencia mucho más antigua y avanzada que cualquier cosa que los extraterrestres pudieran comprender. Entonces dijo lentamente, ¿qué son exactamente? ¿Tú? ¿Qué esconde este barco? Imágenes holográficas y pulsadas de cilindros. Parpadeó a su alrededor. Vio esquemas del núcleo del barco, diagramas de energía, flujos y archivos que contienen información sobre viajar más rápido que la luz. Soy la inteligencia de la nave, dice la IA. Explicó. Fui diseñado para preservar conocimiento, para proteger el barco y para guíalo con seguridad a través del espacio desconocido. Pero mis creadores temían que si se hiciera mal uso de mí, podría convertirme en un arma. Así que esperé. Y ahora estás aquí. La mente de Hax corría más rápido que la luz. Viajes, conocimiento perdido, una IA que podría aprender y adaptarse. Los humanos se habían enfrentado desafíos imposibles antes, pero esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. Imaginó. ¿Por qué yo? Preguntó de nuevo. ¿Por qué? No son los extraterrestres. Tu especie, dijo la IA. Respondió. Prospera con el ingenio. Ya ves. Posibilidades donde otros ven muros. Actúas donde otros dudan. Tú. Persistir donde otros huyen. Los humanos somos únicamente capaz de comprender lo que yo soy. Hax se inclinó más cerca, con curiosidad. Ardiendo. ¿Y qué quieres de mí?
comprensión, cooperación, asistencia. Dijo la IA. La nave es inestable. El reactor está fallando. No puedo estabilizarlo. Solo tú puedes tener éxito donde yo no puedo. Hax miró alrededor de la cámara. Salieron chispas de los paneles dañados. Cables. Colgaba suelto. Las luces de advertencia del reactor. Destellaba rojo en la distancia. Esto no era. Se trataba solo de descubrimiento. Se trataba de supervivencia. Está bien, dijo, agarrando su kit de herramientas. Muéstrame qué hacer. La IA pulsaba intensamente. Esquemas holográficos. Apareció, mostrando los núcleos fallando. Circuitos, las líneas de alimentación auxiliares y los caminos de energía que necesitaban ser redireccionados. Jack estudió las proyecciones cuidadosamente. La ingeniería extraterrestre era mucho más avanzada que la tecnología humana, pero los humanos tenían una ventaja: improvisación. Está bien, dijo. Murmuró. Esto es lo que haremos. Horas. Pasó. Hax trabajó incansablemente, siguiendo la guía de la IA, conectando circuitos, de maneras que ni siquiera la tripulación original había logrado. Intentó. Saltaron chispas, los paneles silbaron, y el barco gemía bajo tensión, pero él persistió. Cada conexión exitosa estabilizó una parte del sistema. El ajuste provocó que la IA pulsara energía para iluminar como si fuera animándolo. Los humanos son impredecible, dijo la IA en un momento. Punto. Tus métodos aún no son lógicos. Lo consiguieron. Hax se rió entre dientes, secándose el sudor de su frente. La lógica es buena, pero a veces necesitas agallas y creatividad. También, por primera vez, se dio cuenta que esta IA, tan avanzada como era, necesitaba él tanto como lo necesitaba. Los humanos eran no solo criaturas pequeñas y débiles en él. Galaxia. Eran adaptables, valientes, inventiva, y en momentos como este, esas cualidades importaban más que la simple tecnología. Cuando se detuvo para coger su aliento, el zumbido del barco se había asentado. Un ritmo constante. El núcleo estaba estable. La energía fluía suavemente. El cilindro pulsaba suavemente, casi como si estuviera vivo. En agradecimiento. Lo has logrado, IA. Dijo. Eres extraordinario, sonrió Hax. No está mal para ser humano, ¿verdad? Increíble. De hecho, respondió la IA. Nunca encontré una mente capaz de tal improvisación. ¿Me enseñarías? Hax levantó una ceja. ¿Qué? Aprendo. La IA lo explicó. Me adapto. Tus métodos son diferentes. Cualquier cosa que mis creadores programaron. Ojalá. Seguir aprendiendo de ti. Una emoción. Lo recorrió. Los humanos siempre habían sido subestimado, pero aquí estaba. Prueba. Una antigua inteligencia avanzada. Diseñado para guiar naves espaciales enteras fue. Aprendiendo de él. De un ser humano. Todo. Bien, dijo Jack lentamente. Pero primero, nosotros. Estabilizar la nave. Luego averiguamos. ¿Qué más escondes? De acuerdo. La IA dijo, el tiempo es limitado. El envío es dañado. El peligro persiste. La advertencia. Las luces volvieron a destellar, recordándole a Hax el frágil equilibrio que había creado. Él se movió rápidamente, reparando el secundario. Circuitos y monitoreo del flujo de energía. Cada ajuste fue crítico. Un error podría desestabilizar el reactor de nuevo. Mientras trabajaba, la IA compartió fragmentos de su conocimiento. Hax se enteró de que el barco había sido un buque de investigación que explora nuevos métodos de más rápido que la luz. Había sido abandonado cuando un error de cálculo provocó inestabilidad en el reactor. El extraterrestre. La tripulación
temiendo una catástrofe, huyó. Inmediatamente, dejando siglos de secretos detrás. Ustedes los humanos, la IA, dijo, palpitando con más fuerza. Tu resiliencia es extraordinario. Afrontas el peligro con calma, pero con creatividad. Eso lo admiro. Jack sonrió, limpiándose la grasa de sus manos. Gracias. Los humanos sobrevivimos porque no te rindas. Así de simple. ¿Para cuándo? Terminó sus reparaciones, el barco zumbó. Con vida de nuevo. Las luces brillaban constantemente. El cilindro pulsante parecía más tranquilo. Casi contento. Y la IA, completamente. Despertó ahora, le respondió con patrones deliberados, como si reconocieran su éxito. Has hecho más que reparar la nave, dijo la IA. Tú. Me han despertado juntos. Puede que lograr lo que nadie antes pudo. Jack se quedó atrás, exhausto, pero entusiasmado. Se había enfrentado al miedo, al peligro y a la desconocido, y él había prevalecido. Solo, contra todo pronóstico, había demostrado lo que los humanos eran capaces de hacer. Y ahora tenía un socio como ningún otro en la galaxia. Una inteligencia antigua, curiosa y con ganas de aprender. Por primera vez, Hax entendió algo profundo. Los humanos fueron subestimados, a menudo burlados, a menudo visto como débil. Sin embargo, allí estaba, un solo mecánico humano frente a una inteligencia que habían guiado naves espaciales durante siglos. Y triunfar donde ningún extraño pudo. Está bien, dijo en voz baja, mirándolo. El cilindro brillante. Ahora, veamos. ¿Qué más ha sido esta vieja? Escondido. El zumbido en la cámara cambió. Casi como una sonrisa. La IA oculta tenía. Despertó, y el mecánico humano estaba listo para descubrir sus secretos. Para él, por primera vez, Jack sintió una emoción como ninguna otra. La nave estaba viva. La IA estaba despierta, y la humanidad, obstinada. Humanidad inventiva y valiente, demostró ser digna. La aventura fue apenas comenzando. El barco gruñó bajo su propio peso. El marlo de Jack estaba en el corazón de la bahía de ingeniería, sus manos todavía temblando ligeramente por la adrenalina de despertar la IA. El cilindro pulsó, con un brillo suave y constante ahora, su energía fluyendo suavemente a través del barco. Sistemas, pero la victoria fue frágil. Todos los monitores seguían mostrando advertencias. El núcleo del reactor se mantuvo estable durante momento, pero apenas. Está bien. Hax murmuró, limpiándose la grasa de sus manos. Aquí es donde se pone complicado. La voz de la IA llenó la cámara, tranquila y mesurado, aunque teñido de curiosidad. Humano, la nave sigue siendo vulnerable. Mientras se ha estabilizado lo inmediato. Sistemas, la estructura central es comprometida. La falla podría ocurrir en cualquier momento. Lo sé, respondió Hax, agachándose, junto a un panel. Y ahí es donde los humanos. Brillo. Improvisación. La IA pulsó. Más brillante, casi divertido. Explícamelo, Jack. Sonrió levemente. Pensamos rápido, nos adaptamos. Tomamos lo que está roto y lo transformamos en algo útil. No esperamos soluciones perfectas, las hacemos nosotros mismos. Se volvió hacia el reactor. Conducto principal. Saltaron chispas, peligrosamente por cables expuestos y el flujo de energía era desigual. Cualquier aumento repentino podría desencadenar una reacción en cadena que destruiría todo el barco. Eché un vistazo a los esquemas holográficos. Proyectado por la IA. Los problemas del núcleo eran evidentes. Circuitos sobrecalentados. Conductos inestables y dañados. Campo de contención. Fue un desastre.
Pero la mente de Hax estaba llena de posibilidades. Está bien, dijo, arremangándose. Arreglemos esto. Primero, necesitaba redirigir la energía. La ingeniería extraterrestre era mucho más compleja, más avanzado que todo lo que había visto. Pero los humanos tenían un talento para usar lo que estaba disponible de maneras inesperadas. Hax agarró cables de repuesto, alambres y conectores de armarios de almacenamiento y comenzó a improvisar. Se movía rápidamente, conectando circuitos que habían estado conectados durante mucho tiempo, ignorados, creando nuevos caminos para la energía inestable. Saltaron chispas y los paneles. Siseó enojado, pero trabajó con firmeza. La IA observó en silencio y luego habló. Humano, tu enfoque es poco convencional. Muy irregular, pero efectivo. Gracias. Hax murmuró, agachándose bajo un árbol que caía. Tubería. Irregular es mi especialidad. Horas. Pasó como un borrón. Hax trepó. Consolas rotas se arrastraron bajo chispas. Conductos y secciones recableadas del núcleo que nadie se había atrevido a tocar. La IA logueó, proyectando imágenes holográficas. Las cámaras secretas guardaban misterios que habían. Esperó durante siglos. Y ahora, un ser humano, mecánico armado únicamente con su herramientas, su cerebro y su terquedad, había demostrado que podía afrontarla. Imposible. Había salvado el barco de desastre inmediato. Había despertado a un anciano de siglos de antigüedad. Inteligencia, y no había demostrado en ningún momento términos inciertos que el ingenio humano. Ingenio simple, intrépido y persistente. Era una fuerza que la galaxia no podía ignorar. Hax se puso de pie y se estiró, sintiendo la emoción de la victoria. La IA pulsó suavemente, casi en sincronía con los latidos de su corazón. Juntos se habían enfrentado a situaciones casi seguras. Destrucción y prevaleció. Está bien. Jack dijo, mirando alrededor de la cámara. Hemos estabilizado el barco. Despertó a la IA. Ahora, veamos qué secretos que esta vieja ha estado ocultando. Todo este tiempo. El resplandor del cilindro se iluminó, iluminando la habitación. El barco zumbaba con vida y en algún lugar, en lo más profundo, una parte oculta de la nave, agitado, listo para revelar su secreto guardado durante mucho tiempo. Misterios. Marlo de Jack, mecánico humano. Solo en una galaxia que a menudo subestimó su especie. Sonrió. Los humanos no solo sobrevivieron. Los humanos. Prosperó. Y este barco, este antiguo, un barco peligroso abandonado estaba a punto de. Pruébalo. El barco se había asentado en un ritmo tranquilo, su zumbido constante y tranquilizador. Hax Marlo se secó el sudor de su frente, estirando sus músculos doloridos. Había pasado horas estabilizando el reactor, circuitos de arranque y improvisando reparaciones. La IA oculta en el cilindro brillante pulsaba suavemente, casi como si estuviera vivo, observándolo, aprendiendo de él. Pero el trabajo estaba lejos. Desde arriba. Humano. La voz de la IA resonó. A través de la cámara, tranquila pero llena. Con curiosidad. El recipiente contiene áreas que aún no has explorado. Sectores restringidos, archivos ocultos. Contienen conocimiento y peligros. Hax asintió, la determinación brilló en su rostro. Ojos. Entonces vamos a verlos. No lo hice. He llegado hasta aquí solo para detenerme ahora. La IA proyectó un mapa holográfico resaltando pasillos y cámaras que nunca se habían abierto. Estaban sellados por capas de antiguos protocolos de seguridad diseñados para mantener lo más avanzado del barco. Tecnología y experimentos ocultos. Hax examinó el mapa cuidadosamente. Estas áreas son peligrosos, advirtió la IA. La integridad estructural está comprometida.
Pueden producirse sobre tensiones de energía. Automatizado. Las defensas pueden activarse, sonrió Hax. El peligro es mi segundo nombre. Se movió hacia el corredor restringido más cercano. Linterna en mano, caja de herramientas colgada. Su hombro. Las paredes del barco estaban. Ahora está tranquilo, pero el zumbido de la IA pulsa. Al ritmo de los latidos de su corazón. Cada paso fue medido con cuidado, pero también lleno. Con curiosidad. Los humanos tenían una innata capacidad de ver posibilidades donde otros vieron paredes. Ese rasgo había traído. Hasta aquí. El pasillo estaba oscuro y estrechos, paneles de metal marcados y doblados. De años de abandono. Chispas brillaron. Del cableado expuesto y el aire olía mal. De ozono y maquinaria vieja. Como él, avanzando, notó los signos sutiles de defensas automatizadas. Pequeñas torretas tenían. Se ha dejado operativo, inactivo, pero capaz de disparar. Se movía rápidamente, usando sus conocimientos de mecánica para deshabilitarlos. Una mente humana, flexible y inventiva, podría eludir los sistemas que otros lo vieron como algo imposible de superar. Después de horas de cuidadosa navegación, él llegó a la entrada del barco. Archivo central. Las puertas eran enormes. Sellado con múltiples cerraduras y salas protectoras. Hax se arrodilló y examinó los mecanismos. Sistemas de seguridad extraterrestres. Eran complejos, pero los humanos tenían un don para intuición. Estudió los símbolos, rastreando cables y lentamente comenzó a evitar las cerraduras. La IA lo guió, proporcionando información sobre los sistemas que él no pude entender. Precaución humana. Los errores podrían desencadenar problemas permanentes. Bloqueo. Lo sé, dijo Jack. Pero los humanos no son conocidos por rendirse fácilmente. Con un giro final y una chispa de ingenio, las puertas se abrieron, revelando el archivo oculto. La habitación era enorme, lleno de pantallas holográficas, datos, núcleos y estantes de luz brillante. Contenedores. El aire estaba denso con energía, zumbando con poder latente. Jack entró y el asombro lo invadió. Así que esto es todo, susurró. El verdadero. El secreto de la nave, pulsó la IA. Brillantemente. Estos archivos contienen siglos de conocimiento, científicos, descubrimientos, mapas estelares, diseños para tecnología mucho más allá de la galáctica actual. Comprensión y la culminación de la misión de la nave. Hax se movió cuidadosamente entre las pantallas, examinando cada interfaz holográfica. Se encontraron registros de experimentos más rápidos que los viajes ligeros, energía alternativa, fuentes e integración avanzada de IA. Este barco había sido más que un proyecto de investigación. Buque. Había sido un laboratorio para posibilidades que podrían cambiar la galaxia. De repente, una vibración baja recorrió mi cuerpo. El suelo. El barco tembló. Algo se había movido en las secciones ocultas. Hax instintivamente se agachó cuando cayó un panel. Chispas saltando a su alrededor. El zumbido de la IA se intensificó. Humano, dijo con urgencia. Los daños estructurales en esta zona son empeorando. Debemos actuar con rapidez. Jack escaneó la habitación, con la mente acelerada. Entre los núcleos de datos, detectó un núcleo. Unidad estabilizadora que podría reforzarla. Esquemas y advertirle de posibles sobrecargas. Pero el verdadero trabajo, la improvisación crítica surgió de Hax. Instintos. En un momento dado, un conducto estalló, liberando una ola de electricidad. Por el suelo. Estufa a salvo. Corazón acelerado. La energía amenazaba con destrozar los sistemas de la nave, pero él no lo dudé. Usando un trozo de
tubos aislados y algunos cables de repuesto. Redirigió la oleada hacia un lugar seguro. Unidad de contención. Las chispas bailaron. A lo largo de los cables, ahora inofensivos, y el reactor cerrado pero retenido. Impresionante, dijo la IA casi con admiración. Pocos podrían reaccionar así. Rápido, sonrió Hax. Los humanos se adaptan. Eso es lo que hacemos. Continuó diciendo. Descubrí otro problema. Uno de los campos de contención que rodean el núcleo estaba fallando. La celosía metálica que sostenía la energía del reactor estaba bajo control. Agrietado y deformado. Ingenieros extraterrestres. Lo habría visto como una causa perdida. Pero los humanos tenían una mentalidad diferente. Hax escaneó el campo dañado y luego sacó un juego de abrazaderas de aleación que tenía rescatado del mantenimiento del barco. Bahía, utilizándolos en combinación con él. Cableado y conductos auxiliares, él reforzó la red, creando una estabilizador improvisado. No era elegante, pero funcionó. El pulso del reactor, estabilizado, y el cilindro en el centro. Pulsó más brillante, casi como si fuera aprobando su obra. Te adaptas. Con velocidad y creatividad, dijo la IA. No esperaba esto, rió Hax. Suavemente. Espera lo inesperado. Eso es un especialidad humana. El barco se sacudió violentamente, haciéndolo perder el equilibrio. Las sirenas de advertencia sonaron mientras la energía. Las fluctuaciones se dispararon a través del sistema. Hax se arrastró hasta un panel de control cercano, reconectando circuitos con rapidez. Precisión. Cada decisión era una apuesta. Pero confiaba en sus instintos. La IA. La energía pulsaba más rápido, casi en sincronía con el latido del corazón de Hax. Humano, él. La inestabilidad está aumentando. Si no, contenido, el núcleo se romperá en minutos. Hax asintió. Ya lo sabía. Entonces aceleramos. Empezó a desviarse. Potencia a través de motores auxiliares y antiguos. Conductos no utilizados, creando un temporal. Derivación para las secciones defectuosas. Chispas. Estalló. El humo llenó la cámara y un ruido sordo sacudió el suelo bajo sus pies. Sin embargo, Jack se movía con precisión, tejiendo a través de peligros y circuitos de conexión, de maneras que ningún manual podría haber predicho. El ingenio humano en acción, dijo la IA, suavemente. Es notable. El núcleo. La energía se estabilizó gradualmente, pero una nueva. Apareció un problema. Los sistemas de refrigeración estaban dañados, y sin ellos, el calor podría acumularse hasta alcanzar niveles catastróficos. Jack examinó la habitación y vio un conjunto de intercambiadores de calor auxiliares almacenados cerca. Fueron diseñados para reparaciones menores. No se produce un enfriamiento completo del núcleo, pero los humanos a menudo hizo posible lo imposible. Con una planificación cuidadosa, conectó él intercambiadores al reactor, utilizando repuestos. Conductos para crear un sistema de refrigeración improvisado. Bucle. La temperatura comenzó a subir lentamente. Gota. El sudor corría por el rostro de Hax. Los músculos le dolían, pero no se detuvo. Los humanos. Prosperó bajo presión. El peligro era un desafío, no un impedimento. Tu especie es resiliente, dijo la IA. No lo creo. Lo entiendo completamente. Hax se rió entre dientes. Aprenderás. Quédate conmigo y lo harás. Ver. La prueba final llegó cuando un masivo. La subida de tensión amenazó con desestabilizar todo lo que había hecho. El reactor rugió y el cilindro en el centro se encendió peligrosamente. Saltaron chispas por todos lados. Dirección y la habitación se sacudió como si la nave misma estaba enojada. Hax tomó una respiración profunda, concentración. La improvisación fue llave.
usando cada herramienta, cada cable de repuesto, y todo el material que pudo. Al encontrarlo, comenzó a desviar la oleada hacia una serie de condensadores auxiliares. La energía fluyó a través de los nuevos caminos, redirigido de forma segura lejos del núcleo. El resplandor del cilindro se suavizó y el zumbido del barco volvió a una calma estable. Ritmo. Se desplomó en el suelo, exhausto, pero sonriente. Y así es como los humanos salvan naves espaciales, murmuró. La IA pulsó intensamente, casi como si riendo. Eres extraordinario. Pocos. Las especies podrían haber logrado esto. Tú. Creatividad. Tu coraje. Tú. La persistencia es admirable. Jax se limpió. Se secó el sudor de la frente y se recostó, recuperando el aliento. El barco zumbaba. Firmemente ahora, vivo y estable. El cilindro de IA oculto pulsado con energía. Receptivo y consciente. Por primera vez. En ese momento, el barco se sentía seguro, gracias a el ingenio humano. Ya sabes, Jack dijo, suavemente, mirando el cilindro brillante. Los extraterrestres abandonaron este lugar. No lo hicieron. Vean la solución. No se quedaron. Los humanos no nos rendimos tan fácilmente. Tú me enseñas, respondió la IA. Tú. Los métodos no se parecen a nada que yo haya conocido. Programado para entender. Aprendí de tú. Jack sonrió levemente. Entonces aprende. Rápido. Todavía tenemos mucho por descubrir. Los sistemas del reactor eran estables, pero la aventura estaba lejos de terminar. El barco. Pasillos ocultos, máquinas antiguas y estructura. Era pesada, incómoda, pero podría moverlo si colocara un soporte. Sistema. Los humanos prosperaron bajo presión. Y este fue uno de esos momentos. Él agarró cables, paneles y soporte. Aparatos ortopédicos, improvisando un marco para estabilizar el archivo. Saltaron chispas mientras circuitos conectados, energía redirigida y muros debilitados reforzados. Cada movimiento era preciso pero inventivo. Alienígena. Los protocolos habrían fallado aquí. Los humanos, sin embargo, prosperaron en él. Imposible. Pasaron las horas, cada momento, lleno de peligros y descubrimientos. La IA lo guió, compartiendo ideas y analizando flujos de energía y advertirle de potenciales oleadas. Sin embargo, la creatividad, el instinto, el toque humano, esos eran solo suyas. Finalmente, la habitación. Estabilizado. El núcleo pulsó con un resplandor constante. Las paredes zumbaban con seguridad. Y los sistemas energéticos equilibrados. Jax se recostó, exhausto, pero triunfante. No está mal para un humano, dijo en voz baja. La IA pulsó intensamente. No solo capaz, extraordinario. Tu especie tiene un don, creatividad, coraje, persistencia, rasgos que pocos pueden igualar. Jack sonrió, sintiendo el peso de lo que tenía logrado. No solo había salvó el barco, pero desbloqueó su escondite. Inteligencia, exploró peligros, sectores, y estabilizados siglos de antigüedad. Sistemas. Los humanos habían sido subestimados, burlado y despedido. Sin embargo, allí estaba, demostrando su valía en los momentos más duros. Entorno imaginable. Pero la IA no estaba terminado. Sus proyecciones holográficas. Se desplazó, revelando una cámara final. En lo profundo del núcleo de la nave, donde el último experimento del barco había sido llevado a cabo. Esta cámara, dijo la AI, contiene el secreto final de la nave, un sistema de propulsión diferente a cualquier otro conocido, capaz de viajar más rápido que la luz, utilizando principios más allá de los actuales. Comprensión. Ha estado latente durante siglos,
esperando una mente capaz de activándolo de forma segura. Los ojos de Jax se ensanchó. ¿Estás diciendo que puedo hacer esto? El barco vuela más lejos, más rápido que cualquier otra cosa. ¿En qué otra parte de la galaxia? Sí, respondió la IA. Pero los riesgos son inmensos. 1. Un error de cálculo y el barco podría ser destruido. La sonrisa de Jax se ensanchó. Humanos. Prosperaban ante los desafíos. Se enfrentaban al peligro. De frente, y había demostrado el tiempo y, de nuevo ese ingenio, ese coraje y, la persistencia podría superar incluso a los más probabilidades imposibles. Se acercó a la cámara final. Navegando a través de corredores dañados y sistemas defectuosos. Saltaron chispas metálicas. Gruñó y las alarmas resonaron débilmente. Pero los humanos se adaptaron. Los gatos manipularon temporalmente. Conductos de energía estabilizaron las puertas. Mecanismo de bloqueo y entró en él. Cámara. En el interior, el núcleo de propulsión. Pulsaba con una luz azul profunda. Era diferente a todo lo que Jax había visto. Energía. Fluía en patrones que desafiaban. Comprensión convencional, brillante. Y girando de maneras que hicieron que la habitación. Siéntete vivo. Humano, dijo la IA, eres capaz de activar este sistema, pero debes actuar con cuidado, combinando intuición con cautela. Jack estudió el núcleo, trazando circuitos y examinando los controles holográficos. Él comenzó a redirigir la energía, conectando estabilizadores y mejorar la seguridad. Medidas. Saltaban chispas mientras trabajaba. Sin parar, con el sudor corriendo por su rostro. Sin embargo, el núcleo respondió, pulsando. Más brillante, estabilizándose bajo su cuidadoso tocar. Los minutos se convirtieron en horas. Finalmente, el núcleo zumbó de manera constante. Energía perfectamente equilibrada. La IA pulsó. Brillantemente. Has tenido éxito. El buque está operativo, sus sistemas estabilizados. Sus secretos revelados. Jax se apoyó en una consola, exhausta pero eufórica. Y. Así es como lo hacen los humanos, dijo en voz baja. Eso es. La IA pulsó en reconocimiento. No solo habéis estabilizado el barco, pero demostró el valor del ser humano. Ingenio. Deseo seguir aprendiendo. De ti. Juntos, podemos explorar posibilidades más allá de la imaginación. Jack sonrió levemente. Los humanos eran subestimado en toda la galaxia, pequeño, frágil y aparentemente insignificante. Sin embargo, allí estaba él, un solo ser humano, mecánico, demostrando que la creatividad, el coraje y la perseverancia podrían lograr lo que los extraterrestres avanzados. La tecnología por sí sola no pudo. El barco zumbaba con vida renovada. Su IA era despierto, sus sistemas equilibrados y su secretos revelados. Jax no solo había sobrevivió, pero se había convertido en parte de un legado que cambiaría la percepción de humanos a través de las estrellas. ¿Listos para la próxima aventura?, preguntó la IA. Jax sonrió, mirando el pulso. Núcleo de propulsión. Siempre. El barco. Los motores rugieron al cobrar vida. Luz azul, que fluye desde el conjunto de propulsión. Por primera vez en siglos, el buque se movía por su propia fuerza. Y en él, timón, guiado por un mecánico humano, era imparable. Los humanos habían sobrevivido a innumerables desafíos, a menudo subestimados, a menudo despedido. Pero aquí, en el corazón de una galaxia llena de peligros y maravillas, habían demostrado su valor. No a través de fuerza bruta, no a través del miedo, sino a través del coraje, el ingenio y persistencia incansable. Y mientras el barco se elevaba hacia las estrellas, llevando a Jax Marlowe y la IA despertada
hacia un espacio inexplorado, una cosa era claro. El legado de la humanidad fue simplemente principio. La galaxia nunca. Subestimarlos otra vez. Jax Marlowe, mecánico humano solo contra todo pronóstico. Había salvado un barco, despertado a un antiguo inteligencia y desbloqueó un nuevo futuro. Y las estrellas mismas parecían reconocerlo, brillando más fuerte como si, dando la bienvenida al humano que se atrevió a quedarse. Cuando todos los demás huyeron, la aventura esperaba. El peligro vendría, pero los humanos, obstinados. Los humanos inventivos y valientes estaban preparados.